En el centro de la ciudad había poco tránsito comercial, pero todos los ciudadanos no ocupados en negocios urgentes habían empezado a congregarse en la gran plaza para la ceremonia de la que mi padre había oído hablar. Preguntó a un transeúnte de qué se trataba y éste le respondió: la dedicatoria a la Piedra del Sol, por supuesto, para celebrar la dependencia de Tlatelolco. La mayoría de la gente congregada allí eran plebeyos como nosotros, pero había también bastantes pipiltin, como para haber poblado una gran ciudad solo con nobles puros. De todas formas, mi padre y yo habíamos llegado a propósito temprano. Aunque había tanta gente en la plaza como pelos tiene un conejo, no llegaban a llenar totalmente esa área tan amplia. Teníamos suficiente espacio en el cual movernos y mirar hacia varios puntos. En aquellos días, la plaza central de Tenochtitlan, en Semanahuachoyotli, el corazón del único mundo, no tenía ni la mitad del bellísimo esplendor que llegaría a ver en mis visitas posteriores. El muro de la serpiente no había sido construido todavía para circundar esa área. El venerado orador Atzayacatl todavía vivía en el palacio que había sido de su difunto padre Motecuzoma, mientras uno nuevo sería construido para él diagonalmente, al otro lado de la plaza. La gran pirámide nueva, empezada por el primer Motecuzoma, estaba todavía sin terminar. Sus muros de piedra inclinados y las escaleras con pasamanos de serpientes terminaban bastante por encima de nuestras cabezas, y más arriba aún se podía atisbar la pequeña pirámide primitiva, que más tarde sería totalmente cubierta y agrandada. Sin embargo, la plaza era lo suficientemente maravillosa para un niño campesino como yo. Mi padre me dijo que una vez él la había cruzado en línea recta. La había medido pie sobre pie y que medía casi 600 pies de hombre desde el norte hacia el sur y desde el este hacia el oeste. Tenía el piso de mármol, una piedra más blanca que la piedra caliza de Xaltocán, y estaba tan pulida y brillante como un Tezcatl, espejo. Mucha de la gente que estaba allí ese día tuvo que quitarse las sandalias y andar descalza, porque estas eran una clase de piel muy fina y resbaladiza. Las tres amplias avenidas, que eran lo suficientemente anchas como para que caminaran 20 hombres, hombro con hombro, partían de allí de la plaza y se perdían a lo lejos hacia el norte, el oeste y el sur, para convertirse en tres caminos puentes igualmente anchos que se dirigían hacia la tierra firme. La plaza en aquel entonces no estaba tan llena de templos, altares y monumentos como lo estaría años más tarde, pero ya había modestos teocaltlen, conteniendo estatuas de los dioses principales. También estaban allí las cremalleras en donde se mostraban las calaveras de los más distinguidos Xochimilque, que habían sido sacrificados a uno o a otro de esos dioses. En aquel lugar estaba la plazoleta privada del venerado orador, en donde se jugaba a los juegos rituales de Tlachtli. Ya estaba también la casa de canto, que contenía habitaciones confortables y cuartos para prácticas musicales para los más distinguidos músicos, cantantes y danzantes, que durante los festivales religiosos representaban en la plaza. La casa de canto no fue totalmente destruida como otros de los edificios de la plaza y del resto de la ciudad. Fue restaurada, y es ahora, por lo menos hasta que su iglesia catedral de San Francisco sea terminada, la residencia de su obispo y su principal centro de diocesano.
en donde estamos sentados en este momento, mis señores escribanos, era una de las habitaciones de la casa de canto. Mi padre supuso muy correctamente que a la edad de 7 años no estaría extasiado con las reliquias religiosas o arquitectónicas. Así es que me llevó al edificio despatarrado que estaba en la esquina sudeste de la plaza. Este daba morada a la colección de animales y pájaros salvajes del Huaytlatuani, aunque todavía no contaba con una colección tan extensa como la tuvo en años posteriores. Había sido empezada por el difunto Motecuzoma, quien tenía intención de exhibir públicamente un espécimen de cada uno de los animales de tierra y aire que se pudieran encontrar en todas estas tierras. El edificio fue dividido en incontables habitaciones. Unas eran meros cubículos y otras grandes cámaras. Una gamella mantenía una continua corriente de agua para vaciar los excrementos fuera de las habitaciones. Cada habitación se abría sobre un pasillo para los visitantes, pero había una separación hecha por una red o en algunos casos tenían fuertes barras de madera como medida de protección. Había una habitación individual para cada criatura o para aquellas especies que, aunque distintas, podían convivir amigablemente. ¿Acostumbran a hacer tanto ruido?, le pregunté a mi padre, gritando entre los rugidos, chillidos y gritos. No lo sé, me dijo, pero en este momento algunos de ellos están muy hambrientos, porque deliberadamente no se les ha dado de comer por algún tiempo. Va a haber sacrificios en la ceremonia y los despojos serán enviados aquí, como comida para los felinos, los coyotin y los tzopilotlin. En esos momentos estaba viendo al animal más grande de nuestras tierras, el tapir, feo, voluminoso y perezoso, que meneaba su hocico prensible hacia mí, cuando una voz familiar dijo: «Maestro cantero, ¿por qué no le enseña al niño la parte de los tecantin?». Era el hombrecillo parduzco y encorvado con el que nos habíamos encontrado antes en la calle. Mi padre le echó una mirada exasperada y le preguntó: «¿Nos vienes siguiendo, viejo molón?». Se encogió de hombros. Solamente arrastré mis ancianos huesos hasta aquí para ver la dedicación de la Piedra del Sol. Entonces, gesticulando hacia una puerta cerrada que estaba al final del pasillo, me dijo: «Ahí, mi niño, hay un verdadero espectáculo. Animales humanos, mucho más interesantes que estos meros brutos. Una mujer tlacastali, por ejemplo. ¿Sabes qué es una tlacastali? Es una persona completamente blanca, piel, pelo y todo, a excepción de sus ojos que son rojizos. Y también hay ahí un enano que tiene solamente media cabeza, que come». «Ch», dijo mi padre severamente. «Este es un día de regocijo para el niño. No quiero que se ponga enfermo viendo a esos desgraciados monstruos». «Ah, bueno», dijo el viejo. «Hay quienes disfrutan viendo a los deformados y mutilados». Sus ojos brillaron al mirarme. «Pero los tecuantin estarían todavía aquí, joven Misli, para cuando tú hayas madurado». «Estarán todavía aquí, joven Misli, para cuando tú hayas madurado, y seas lo suficientemente superior como para mofarte de ellos y embromarlos. Y me atrevería a decir que habrá más curiosidades para entonces en la parte de los tlecuani. Sin duda, mucho más entretenidos y divertidos para ti». «¿Quiere callarse?», rugió mi padre. «Perdona, mi señor», dijo el viejo encorvado, encogiéndose todavía más.
Déjame enmendar mi impertinencia. Es casi mediodía y la ceremonia empezará muy pronto. Si vamos ahora y encontramos buenos lugares, quizá pueda explicarles a ti y al niño algunas cosas que de otra manera probablemente no entenderían. La plaza estaba desbordantemente llena y las gentes se rozaban hombro con hombro. Nunca hubiéramos llegado tan cerca de la Piedra del Sol si no hubiera sido porque cada vez, y en último momento, llegaban más y más nobles altivos, en sillas de manos de dorada tapicería, cargadas por sus esclavos. La muchedumbre de clase media y baja se dividía, sin ningún murmullo para dejarles pasar, y el viejo audazmente se pegaba como una anguila a ellos, siguiéndolos, con nosotros detrás, hasta que estuvimos casi al frente de la hilera de notables palaciegos. No habría podido ver nada si mi padre no me hubiese levantado y acomodado en uno de sus hombros. Él miró abajo hacia nuestro guía y le dijo: «También a usted lo puedo alzar, viejo». «Gracias por tu consideración, mi señor», dijo, medio sonriendo, «pero soy más pesado de lo que parezco». La Piedra del Sol era el centro de atención de todas las miradas, y se asentaba para esta ocasión en la terraza, en medio de las dos amplias escaleras de la inacabada Gran Pirámide. Estaba cubierta a nuestra vista por un manto de algodón de deslumbrante blancura, así es que me dediqué a admirar a los nobles que llegaban. Sus sillas de mano y sus trajes eran algo digno de verse. Hombres y mujeres por igual llevaban mantos completamente entretejidos de plumas. Algunos eran cabellos de las mujeres, estaban teñidos de púrpura, como era la costumbre. Algunos eran multicolores y otros solamente de un resplandeciente color. El cabello de las mujeres estaba teñido de púrpura, como era la costumbre en un día como ese, y sostenían sus manos en alto para lucir los brazaletes y los anillos que festoneaban sus dedos. Aún así, los hombres llevaban más adornos que las mujeres. Todos llevaban diademas o borlas de oro y ricas plumas sobre sus cabezas. Algunos llevaban medallones de oro colgados al cuello con eslabones y brazaletes de oro en los brazos y en las pantorrillas. Otros llevaban tapones de oro de ornato y joyas que atravesaban los lóbulos de sus orejas, o de sus narices, o el labio inferior, o todos a la vez. «Aquí llega el gran tesorero», dijo nuestro guía. Cihuacóatl, mujer serpiente, quien es el segundo en mando después del venerado orador. Me giré ansioso por ver a la mujer serpiente, a quien supuse una curiosidad como esos animales humanos que no me habían dejado ver. Pero no era más que otro Pili, un hombre que solo se distinguía por estar ataviado mucho más vistosamente que los demás nobles. El pendiente que atravesaba su labio inferior era tan pesado que tiraba de este hacia abajo, dándole una expresión a su rostro, como si estuviera haciendo pucheros. Era un pendiente taimado, una miniatura de una serpiente en oro, hecha de tal manera que meneaba y saqueaba su pequeña lengua cada vez que el señor tesorero se sacudía en su silla. Nuestro guía se rió de mí. Él había notado mi desilusión. «Mujer serpiente es solamente un título, niño, no una descripción», me dijo. «Cada gran tesorero siempre ha sido llamado Cihuacóatl, aunque probablemente ninguno de ellos podría decirte el porqué».
Mi teoría es que ambas, serpientes y mujeres, se enroscan apretadamente a cualquier tesoro que puedan retener. Entonces el gentío congregado en la plaza, que hasta entonces había estado murmurando, dejó de hacerlo. El Hueytlatuani en persona acababa de aparecer. De alguna manera había llegado sin ser visto, o había estado escondido de antemano en algún lugar, porque de repente apareció parado a un lado de la velada Piedra del Sol. El rostro de Axayacatl estaba oscurecido por los adornos. Tapones en los lóbulos de las orejas, tapón en la nariz y ensombrecido por el gran penacho de plumas, rojo fuego de guacamaya, que ceñía totalmente su cabeza y que le caía del hombro a hombro. Tampoco era muy visible el resto de su cuerpo. Su manto de plumas verde oro de papagayo le caía totalmente hasta los pies. En su pecho llevaba un medallón grande y laboriosamente intrincado. Su mastlatl era de una rica piel roja. En sus pies llevaba sandalias aparentemente de oro puro, atadas hasta la altura de las rodillas con los lazos dorados. La costumbre era que todos los que estábamos congregados en la plaza debíamos saludarle con Tlalcualitzli, el gesto de arrodillarse tocando con un dedo la tierra y luego llevarlo a nuestros labios, pero simplemente no había suficiente espacio para hacerlo. El gentío emitió una especie de fuerte murmullo en imitación de sonidos de beso. El venerado orador Axayacatl devolvió el saludo silenciosamente, inclinando el espectacular penacho de plumas rojas y levantando hacia lo alto de su mazo de caoba y oro.